vamos a escuchar a María de Lorenzo Ángeles. Hola, buenos días. Me llamo María de Lorenzo. El proyecto que voy a presentar se llama De Ambulatorio en Ogrove. Es un proyecto de cementerio que se encuentra, como acabo de comentar, en Ogrove, en la península de Ogrove, en Galicia, concretamente en la Costa da Morte, en un lugar privilegiado por tener una doble condición natural que lo caracteriza, que es que se enfrenta el mar con una zona boscosa muy próximas y concretamente en una cima a más 34 metros de altura sobre el nivel del mar. Esta es la planta general del proyecto que voy a ir desarrollando a lo largo de la presentación. En primer lugar, se hace un estudio del contexto natural, porque este análisis no solo permite proponer la idea de proyecto, sino permite desarrollarlo. Se hace un estudio de la vegetación a nivel de suelo, en función de niveles de altura y de tipologías, y un estudio de la vegetación a nivel de techo, es decir, arbórea, también en función de las alturas. Este análisis forma parte de un estudio del contexto de las persistencias existentes que permiten determinar tres tipos de ámbitos que se dan en el lugar. Un ámbito de carácter funerario o religioso, donde se encuentra la iglesia, los columbarios y las tumbas. Un ámbito de carácter social, que se encuentra la casa parroquial y un campo de fiesta próximo al cementerio. Y el ámbito natural que pertenece en esos análisis, donde se encuentran zonas de bosque, zonas de cultivos o zonas como la vaguada. Así se establece un proyecto que tiene una doble actuación, una actuación a nivel de cielo y una actuación a nivel de suelo. La actuación a nivel de suelo es una gran infraestructura, un deambulatorio, que es una pasarela de 2,3 kilómetros de recorrido, con una trama no reglada y un trazado efectuado según el interés contextual. Y por otro lado, una trama de suelo que sigue una trama ortogonal y que está formada por una serie de caminos, unas tumbas y unos pabellones. Voy a proceder a explicar primero las acciones de suelo. Estas acciones, partiendo del lugar, se establece un eje entre la iglesia existente con las ruinas de Atrovelo, que es donde se situaba previamente la iglesia, y esto permite realizar una trama ortogonal organizadora. Entonces se establece un primer camino principal de recorrido hasta el punto de mejores vistas, en descenso a la vaguada, unos segundos recorridos transversales que acompañan al primero y dan acceso a los distintos elementos programáticos, las tumbas como primer elemento programático, y luego una serie de pabellones que son una iglesia al aire libre que complementa al asistente, unos crematorios y una capilla. Por último, se hace una última actuación a nivel de suelo, por debajo del nivel de la cota cero, que es una instalación de recogida de agua que forma una lámina de agua que hace un efecto espejo en la zona de la capilla y que redirecciona también agua hacia los crematorios, de manera que los caracteriza con una instalación hidráulica específica. Esta es entonces la trama final de suelo. Hay una serie de estos pabellones que he desarrollado que forman parte de toda la trama programática en la que se conjuga tanto lo existente como los nuevos elementos proyectados. En primer lugar, voy a explicar la iglesia, que simplemente construye una serie de elementos de bancos, de bloques de hormigón que descansan en el paisaje y ponderan este lugar en una cota elevada, que se encuentran acotados en el terreno. Aquí se puede ver el acceso desde uno de los caminos secundarios y su relación con el camino principal. Una capilla que tiene ese efecto del agua que refleja, se ubica sobre esa lámina de agua, de manera que funciona como una nube estructural metálica ligera que se refleja sobre esa lámina de agua, así como el cielo, y produce un lugar de meditación y de abstracción del usuario, que se encuentra rehundida en el terreno, lo que permite que se encuentre ese agua quieta y haga ese efecto de reflejo. Como se puede ver en la planta, también está en el punto de mejores vistas al final del recorrido principal. Aquí se puede ver un detalle y luego procederíamos a los crematorios, que es la última pieza que voy a explicar de nivel de suelo. El crematorio, frente a la idea que se pueda tener de una pieza totalmente opaca, se plantea como lo opuesto, la pieza más transparente del lugar. Esta pieza es una pieza sensible, formada por una doble piel de vidrio, que lo que hace es que produce una fachada de vaho, de manera que se relaciona con el usuario y el momento que está ocurriendo, de manera que en un momento determinado se vuelve opaco el elemento. Esto se realiza obteniendo esta imagen de proyecto y se realiza mediante una instalación de nebulizadores en fachada y un control de las condensaciones en ella también.
Por último, voy a pasar a la explicación del deambulatorio, que es esta pasarela de 2,3 kilómetros, que es el elemento principal del proyecto, que se complementa y es complementado por estas, complementado por estas infraestructuras menores y que tiene esta planta de recorrido. Tiene dos tipos de recorrido analizados, un recorrido que por un lado da acceso al campo de festa y por el otro lado es un recorrido menos sinuoso, más directo, más asociado al suelo y por tanto a la visita, y un recorrido con unas pendientes algo más elevadas, más sinuoso y que está más asociado a las vistas. Ambos confluyen en un punto en común, en ese punto de mejores vistas, formando un único elemento y formando esta topografía aérea que se ubica sobre esa topografía de suelo con la que entra en contacto, de manera que permite un recorrido totalmente libre del lugar. Así se pueden dar, en relación con ese estudio de la vegetación, zonas donde la pasarela adquiere ese protagonismo frente a la vegetación por ser menos densa, zonas donde la vegetación de suelo es más densa y se oculta al usuario en el paisaje, o zonas donde, por el contrario, la pasarela se eleva, entra en una zona boscosa y es la pasarela que se pierde. Este sería el conjunto de toda la vista desde el mar, de todo el conjunto de la actuación. Y, por el contrario, aquí se podría ver como sería una visión desde uno de esos bosques interiores, con el cementerio al fondo. Así se puede ver aquí la relación visual que se establece entre las capillas, la trama de suelo y esa pasarela en la zona de capilla, en la zona de crematorios o en la zona de la iglesia, con una zona aromática próxima que existe con un campo de menta, y obteniendo este efecto de este elemento sinuoso que se camufla en el paisaje y se refleja en él. Para obtener este deambulatorio se hace una serie de análisis, en primer lugar del estudio de las cotas, un estudio por tanto también de las pendientes, de los radios de curvatura y sus sectores, y se establece una modulación en sentido longitudinal cada metro y en sentido transversal de 1,5 metros, que es el ancho mínimo de pasarela. Esto permite también controlar, por tanto, las medidas que tienen cada uno de esos tramos y las medidas que existen entre pilares. Y se establecen una serie de estructuras que son de revestimiento, de sustentación o de ampliaciones, como se pueden ver en estos puntos, que es para las ampliaciones de la pasarela. Esto aquí se puede ver cómo es esa relación de parte del recorrido entre esa topografía aérea y esa topografía de suelo, y estos son unos detalles de esa solución técnica en tanto la zona de capilla, de crematorios y de la iglesia. Para obtener esta solución de este elemento aéreo se hace una estructura en la que, a modo de pasarela, la estructura horizontal se sustenta mediante una cercha en la que las diagonales o montantes estarán constituidas por una chapa plegada y lo que harían de cordones o de almas de una viga serían unos perfiles normalizados. Esto es un sistema de Strzelecki que contiene esta solución estructural, de manera que el forjado se dimensiona respecto a la dimensión máxima, o sea, la estructura horizontal. Y, sin embargo, por el contrario, en la solución de estructura vertical se resuelve mediante una dimensión mínima, de manera que cuando la pasarela aumenta de tamaño, lo que se hace es que se duplica la estructura. Y esto permite obtener unos pilares más esbeltos. Este es un detalle de la solución técnica y de cómo se iluminaría por la noche y el resultado final que se quiere conseguir. Y aquí es una foto de una de las maquetas que se ha presentado. Ya está. ¿Y el espejo es de inox? Es aluminio pulido. ¿Aluminio pulido? Sí, el revestimiento es de aluminio pulido por tema de humedad y de protección, y luego la estructura interior es de acero. Muy bien. A mí me parece que una pieza, o sea, yo puedo decir muchas cosas, diría muchas. Primero, que me gustan muchísimo sus reflejos, me parece que es una súper buena. Sí, el vídeo inicial es muy bonito, el vídeo inicial es lo más bonito, y lo hagas como lo hagas, realmente si se refleja, pues siempre se camuflará muy bien, con lo cual me parece que es buena solución. Esto también me parece que es buena solución, una muy buena solución, que es esta arquitectura dentro de arquitecturas que hemos hablado antes, que a mí me ponen especialmente nerviosa. Chicas nos dicen nerviosas cuando sí, bueno, y en cambio en este caso sí que se reactiva. Cuando una se calienta, la otra se hace no translúcida. También me parece que es muy interesante esa ¿no? activación de una pieza para que la otra tenga reacción. Esto me parece que es muy interesante. Sin embargo, dudo más sobre este deambulatorio que sea tan lineal. Me parece que esto, además muchos cementerios están siendo así. A lo mejor es que me equivoco, pero me da la sensación, por la paqueta, por esto y por tu propia explicación, que no hay cruces. Es decir, que yo una vez que empiezo en ese deambulatorio me lo tengo que recorrer, a no ser que me vaya. Quiero decirte, esto me parece que es muy jerárquico y muy peligroso. Esto le pasaba a muchos, al de la grieta anterior también le pasaba, ¿no? Que es que empezaba la grieta y la tengo que terminar.
Entonces los procesos lineales me parece que en el siglo XXI se llevan mal, porque queremos más libertad los ciudadanos, ¿sabes? No, queremos movernos por donde nos da la gana. Sí, yo creo que este proyecto juega con una categoría que es legítima, pero tan dudosa, que es ¿cuán excesivo puede ser un proyecto? Dices, no, mire usted, es que el cementerio es un recorrido, bien, largo y estrecho y para una persona. Dice, o sea, me olvido de lo procesional, de que puedan circular 50 personas hablando, me olvido de que pueda venir alguien en dirección contraria y me olvido que me pueda bajar. Entonces, el proyecto es radical y excesivo, larguísimo, mucho más largo de lo necesario, mucho más alto de lo necesario y mucho más difícil de lo necesario. Es verdad que es una categoría legítima. Voy a ser más excesivo que ninguno. Pero claro, al mismo tiempo corres un riesgo muy importante. Es verdad que luego lo aligera el tema lírico, ¿no? La tumba del padre de Solano Benítez. Y además se refleja y desaparece. Y dice, fantástico. Y dice, sí, pero es que lo que se refleja y desaparece son 4 kilómetros de pasarela. Y entonces ahí te deja muchas dudas el proyecto en esa categoría de voy a ser excesivo al límite, ¿no? Pero en fin. Bueno, pues muchas gracias.